Hola, ¿cómo están? El día de hoy quise grabar este video acerca de una etapa de vida de la que no había hablado a lo mejor mucho y bueno, algunas de mis mamás o de mis pacientes pues me comentaban que sería bueno que hablara porque es una etapa muy bonita, es una etapa de muchos cambios y que pues ellas quisieran saber también un poco cómo sobrellevarla con sus hijos. Y es la adolescencia. Mm, Me daba la impresión, o algunas personas también me comentaron un poquito, que creían como que mi especialidad o mi área de trabajo era con niños muy pequeños, como preescolar o los primeros años de primaria. Y la verdad es que me gusta mucho trabajar con ellos, pero también tengo mucha experiencia trabajando con adolescentes. Yo trabajo con ellos incluso desde que yo misma era una adolescente, hace ya pues algunos años, en un ambiente tal vez más informal y pues poco a poco en un ambiente pues más formal. He trabajado en situaciones, digamos, de acompañamiento de familias en un estado, pues por decirlo, normal, o que nada más necesitan como el acompañamiento para ir entendiendo este tipo de cambios y de procesos. He trabajado también con los mismos adolescentes en entender estos procesos de vida de ellos. He trabajado con adolescentes en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, en problemáticas fuertes como por decir cuestiones sexuales que se filtran a la red o en cosas importantes como elección de vida y carrera, situaciones vocacionales, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchísimo que trabajar con ellos y a mí es una edad que me encanta, ¿no? Son casi los chiqueados para mí. Pero entonces, bueno, este video vamos a hablar como en general lo que es la adolescencia, cuando inicia y pues algunas orientaciones como papás para que puedan comprender sobre todo los primeros años o los primeros ciclos, las primeras manifestaciones pues que tienen los adolescentes cuando pasan de ser niños a ya ser jóvenes. Lo primero que quiero que sepas es que en la vida de las personas tenemos algunos momentos en que crecemos o nos desarrollamos con mayor rapidez que otros. Esos son, por ejemplo, de la concepción al nacimiento, que pasamos de ser una o dos células a ser un ser humano completo. Después los primeros años de vida donde aprendemos las habilidades básicas de supervivencia, que es como alimentarnos por nosotros mismos, o caminar, o hablar, comunicarnos, etcétera. Y la última de gran desarrollo, pues es la adolescencia, ¿no? Cuando nosotros empezamos a crecer, pues tenemos como en la niñez un crecimiento sostenido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos creciendo poco a poco, adquirimos nuevas habilidades, nos desarrollamos, etcétera. Pero cuando llegamos a la adolescencia, eso incrementa en un ritmo mucho más acelerado de lo que venía haciendo antes. Entonces, cuando ya pasa esta etapa de la niñez y empieza la siguiente etapa, que físicamente se llama pubertad, empiezan muchos cambios que seguramente tú vas a notar en tus hijos porque es muy clásico y muy notorio. Te voy a hablar un poquito primero qué es la pubertad. Esto es los cambios físicos que experimenta una persona en cuanto a su madurez corporal y su madurez sexual. ¿Cómo inicia? Bueno, es una cuestión física hormonal y las manifestaciones que tú puedes notar en tus hijos es, por ejemplo, en los hombres, pues el crecimiento del vello, en la barba, en las axilas, en el pubis, también el engrosamiento de la voz, sus músculos empiezan a marcarse más, sus huesos son más fuertes y obviamente el crecimiento de testículos, pene y la primera eyaculación. En las mujeres, pues es igual, cambia un poquito la voz, el crecimiento del vello, crecimiento de los pechos y la primera menstruación. Entonces,
hasta aquí es importante que antes de que le suceda a tu hijo, tú puedas hablar con él o con ella. En la experiencia, en la práctica, hay todavía como mucha dificultad de los papás a hablar de esto con los hijos. Y yo entiendo que pues puede ser complicado. Sin embargo, al que le está sucediendo o el que es el protagonista en este caso, pues es tu hijo. Y por eso es importante que tú le expliques qué va a pasar, para que cuando le suceda, pues no se vaya a asustar o no vaya a pensar que hay algo malo con su cuerpo, sino que es algo natural y cómo debe cuidarse a sí mismo ahora que su cuerpo ya está cambiando. Entonces hasta aquí pues la pubertad es eso, ¿no? Los cambios físicos que experimenta. La adolescencia viene a consecuencia de la pubertad y es este periodo de vida que se extiende desde la pubertad hasta que pues somos maduros física y emocionalmente, ¿no? Hay algunas personas que dicen que terminan a los 18 años, que a partir de los 18 años pues ya son jóvenes, adultos, etc. Hay estudios también que dicen que no es a los 18 años, sino a los 21, que se termina de desarrollar la corteza frontal, que es como la parte más desarrollada del cerebro o la más evolucionada. Y hay también quienes dicen que esto se extiende hasta la emancipación, que quiere decir cuando la persona deja de vivir con sus papás y es capaz de hacerse cargo de sí mismo. Culturalmente, pues ahorita pudiéramos decir que hay personas de 25 o 30 años que según estos parámetros seguirían siendo adolescentes. Entonces, pues realmente no hay como algo que diga cuándo ya una persona deja de ser adolescente y es joven o es adulto o etcétera, ¿no? Socialmente sabemos que es a los 18 años. Pero hay algo muy curioso con la adolescencia, porque las manifestaciones van a depender de la cultura en la que está inmersa la persona. Hay culturas o históricamente en algunos momentos la adolescencia pues no existía. Era nada más como pues ya estás en capacidad de tener hijos, entonces ya eres un adulto con todo lo que conllevaba pues ser adulto, ¿no? O sea, casarte, tener hijos, hacerte responsable de ellos, etcétera, etcétera. En culturas como la nuestra, pues sí existe este periodo de vida de la adolescencia y está marcada por algunas características que son como muy notables en cuanto a comportamiento y actitudes en ellos. Uno de los principales cambios que son muy notorios es el cambio en el comportamiento y esto pues se debe a algunos factores en específico que puede ser como la producción de hormonas hace también que cambie su forma de pensar, ¿no? O sea, va modificando también sus estructuras cerebrales y demás. Otro es, pues, estos cambios físicos, ellos perciben, pues, que hay algo diferente con ellos y no son capaces todavía de asimilarlo y de integrarlo a su nueva realidad. Entonces, pues, esto cambia, pues, la forma en que ellos perciben las cosas y se perciben a sí mismos también. Una característica de la adolescencia es que los padres dejan de ser vistos como modelos, como en la niñez, ¿no? Por ejemplo, mi hijita de 5 años a veces me dice, mami, enséñame a ser como tú. Un adolescente jamás en la vida va a hacer eso, porque ellos ya son más críticos y alcanzan a ver los errores que tenemos nosotros como papás, que a lo mejor mientras son niños, pues no lo notan tanto, pero ya crecen y pues obviamente es algo notorio, ellos se dan cuenta y dicen, no, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Y ese punto de admiración pasa de ser a los papás a los amigos. Y los amigos se convierten en su relación más importante. No hay nada más importante para ellos que sus amigos, tener amigos que los quieran, que los valoren, que les reconozcan sus logros, etcétera, con quien compartir su vida. Y el no tenerlos, pues es algo muy difícil de asimilar para ellos. Los adolescentes también están desarrollando muchas capacidades cognitivas, como la capacidad de fijarse metas, de saber qué es lo que quieren y cómo lo pueden lograr, planificar y también
el aprender a controlar su conducta y sus impulsos. Por eso es importante poder mantener un equilibrio entre el establecimiento de límites claros y coherentes y la libertad de que ellos puedan explorar nuevas cosas que puedan hacer, que puedan realizar, que los hagan felices y que vayan descubriendo sus propios límites personales, que es otra de las características, ¿verdad? La búsqueda de nuevas experiencias. Y en esto, pues como papás hay que estar muy al pendientes y estarlos acompañando de cerca, porque estas experiencias pueden ser algo que les traiga crecimiento y algo que no tampoco. Entonces, por eso el que los papás se mantengan cercanos sin estar como encima de ellos, sino como un compañero que va transitando con ellos esta etapa, alguien a quien ellos puedan recurrir en caso de que lo necesiten, pues va a ser muy importante. Bueno, esa es la adolescencia. Quiero compartirte que me decidí a hacer este video porque en la práctica que he tenido en estos últimos meses con mis adolescentes o mis preadolescentes, me he dado cuenta que este tiempo de pandemia ha sido especialmente difícil para ellos. Y ha sido por varias razones. Lo que yo observaba era, entre algunas otras cosas, que, como te comentaba, los amigos para ellos son algo muy importante. Entonces ahora, pues están solos, ¿no? O sea, platican con sus amigos, pero no hay como ese contacto, esa mirada, ese abrazo, que para ellos era muy importante. Entonces no tienen como esta manera de solventar esa necesidad afectiva que ellos tienen de por sí, ¿no? O no hay como la oportunidad también de ser retroalimentados por sus amigos. Y aunque pues bueno, el internet y demás nos trae la ventaja de poder estar cerca de la persona, pues nada sustituye el contacto físico, ¿no? Otra cosa también es que las oportunidades de hacer actividades dentro de casa pues están restringidas. No pueden hacer lo mismo que hacían antes, no pueden salir, no pueden estar tanto tiempo al aire libre, no pueden a lo mejor practicar los deportes que hacían anteriormente o no con la misma frecuencia, etcétera. Entonces, pues ellos están en la búsqueda de nuevas cosas que hacer, de nuevas experiencias que vivir y pues ahora no tienen la misma oportunidad o la misma libertad que tenían antes. Entonces, me puse también a investigar un poquito con algunas mamás que con más experiencia a lo mejor o que sus hijos tuvieron como la habilidad o la suerte de encontrar algo que hacer para solventar este problema y me dejaron pues algunas observaciones que me gustaría compartir contigo. Lo principal que recomendaban era pues que ellos pudieran tener un hobby, algo que les gustara, que les apasionara y que pues pudieran hacer dentro de lo que cabe dentro de casa, ¿no? Por ejemplo, una mamá me comentó que sus hijos, uno de sus hijos era muy aficionado a dibujar, entonces pues había aprovechado este tiempo para fortalecer eso, ¿no? Habrá quienes les guste la música, por ejemplo, y entonces pues puedan aprovechar y hacerlo o bailar o no sé, encontrar algo que a ellos les llene y que puedan realizar como una actividad de ocio. También, muy importante desde mi punto de vista, es favorecer el contacto con sus amigos, aunque sea virtual por lo pronto, ¿no? Con primos o con conocidos o con personas de su edad que puedan mantener estrechos los lazos de la relación. Eso es algo muy importante para ellos y es algo que es pues que les va a beneficiar en el estado de ánimo y demás. Hace un tiempo veía en una conferencia que decían que la educación a distancia, en lugar de que los alumnos estén sentados viendo las clases, que de por sí eso ya era antipedagógico antes de que hubiera pandemia, que los alumnos estuvieran solamente sentados recibiendo la clase de su maestro, pues ahora peor, ¿verdad? Y que los maestros o los educadores deberíamos aprovechar esos espacios para favorecer el encuentro entre ellos. Y es un reto muy difícil, ¿no? Porque nunca
antes habíamos pasado por algo así y todo lo que estamos haciendo es pues ensayo y error, lo que funciona lo continuamos, lo que no funciona pues lo quitamos, pero pues sí favorecer estos espacios de integración o de entretenimiento que si bien decimos es que se ven en las clases, pero pues no comparten en las clases, ¿no? Entonces de repente alguna videollamada con uno de los amigos o con varios amigos por el simple hecho de convivir y de platicar, pues es algo que seguramente les va a beneficiar. Si tienes algún otro tip que a ti te haya funcionado con tus hijos, pues eres muy bienvenida de compartirlos y nosotros se los hacemos llegar a estas mamás. Y también si conoces a alguien que tenga a sus hijos en esta etapa que apenas están iniciando de adolescentes, pues compártelo para que pueda tener alguna perspectiva y pueda ver si eso es algo de lo que le está pasando a sus hijos o todavía no, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Te recuerdo pues que la intención de este canal, de la página web, del grupo de Facebook, de la página de Facebook y demás, es pues ir creando una comunidad en donde podamos compartir experiencias, un poco de información, de conocimiento y acompañarnos mutuamente en este proceso tan bonito que es la maternidad y la paternidad en las diferentes etapas en que se encuentren nuestros hijos. Te agradezco mucho, acuérdate de suscribirte al canal para que puedas recibir las notificaciones de los videos que vamos subiendo y compartirlo con las personas que tú creas que les puede servir. Adiós.